A simple vista, parece una familia dormida. Un padre, una madre y su bebé abrazados en silencio. Pero en esta fotografía tomada en 1894, hay un detalle que casi nadie quiere ver. Los tres ya están muertos. Son Emil Keller, su esposa Mary y la pequeña Annie. No es un retrato de amor, es una fotografía post-mortem victoriana. Un último intento desesperado de inmortalizar lo que la tragedia destruyó en una sola noche. En pleno auge de la era victoriana, fotografiar a los muertos era un ritual aceptado. Las familias pobres apenas podían pagar un retrato en toda su vida, así que lo hacían cuando esa vida ya se había apagado para siempre. Se maquillaban los cuerpos, se abrían las cortinas, se posaban los cadáveres como si estuvieran dormidos o leyendo. Durante unas horas, todos fingían que nada terrible había pasado, solo para capturar una imagen. Pero el caso Keller no era un simple duelo. Era la consecuencia de algo que casi nadie entendía y que pocos se atrevían a nombrar: la enfermedad mental. Un monstruo invisible que se incubó en silencio dentro de su propia casa. Para entender esta fotografía, hay que retroceder a la Zúrich de 1894. Una ciudad próspera, limpia, orgullosa de su orden, pero incapaz de ver lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de las familias respetables. Emil Keller era un hombre de negocios conocido. Mary, en cambio, era descrita como sensible, frágil, nerviosa. Palabras elegantes para ocultar algo que lentamente la estaba rompiendo por dentro. Antes de Annie, hubo otro bebé, un hijo que murió pocos días después de nacer. Para los médicos, fue una desgracia más. Para Mary fue el inicio de una caída sin retorno hacia una oscuridad que nadie más parecía ver. Tras la muerte de ese primer hijo, Mary dejó de dormir, dejó de comer, lloraba sin motivo aparente, se culpaba a sí misma, decía que no era una buena madre. Lo que hoy llamamos depresión posparto, entonces se llamaba simplemente histeria. La internaron en un sanatorio. Habitaciones blancas, ventanas altas, paseos vigilados en el jardín. Los médicos recetaban baños, reposo y paciencia. Con el tiempo, Mary pareció mejorar. Hablaba de volver a casa, de reconstruir su vida. Los médicos firmaron el alta. En el papel estaba curada. En su mente, la tormenta solo se había calmado en la superficie. Regresó con Emil a la casa ¿Qué miras, familiar. pequeña? Poco después nació Annie, una niña sana, de ojos vivos. Desde fuera, por fin parecían una familia normal. Todo Pero por está bien. dentro, la herida de Mary nunca había cerrado Estamos del bien. todo. Al principio los síntomas eran pequeños: olvidos, sobresaltos nocturnos, miedo irracional a quedarse sola con la niña, comentarios sobre sombras al pie de la cuna que todos atribuían al cansancio, al estrés. Con los meses, lo que era ansiedad se transformó en algo más oscuro. Mary empezó a oír llantos de bebé cuando Annie dormía tranquila. Juraba que alguien la llamaba por su nombre desde el pasillo vacío, siempre de noche. A veces decía ver a su primer hijo muerto de pie junto a la cuna, mirándola en silencio. La culpa tomó forma. Ya no era solo un recuerdo, era una presencia que venía a reclamarle algo que ella creía haber perdido para siempre. Los vecinos notaron que Mary casi no salía de casa. Pasaba horas asomada a la ventana, con Annie en brazos, como si vigilara una amenaza invisible. Algunos comenzaron a susurrar que se estaba volviendo loca. Emil hizo lo que sabía hacer: trabajar más, traer más dinero a casa, intentar que nada se desmoronara. Contrató ayuda para las tareas del hogar, pero evitaba hablar de lo que estaba pasando con su esposa. En aquella época, Otro titular, admitir que tu esposa necesitaba como si ayuda no tuviéramos ya bastante psiquiátrica con la familia. era casi una deshonra La locura se pública. hereda, dice. Mejor El fingir escándalo que eran se lo solo cultivan los nervios de periódicos. mujer. No saben callar. Esa Y ellos, negación como fue el periodistas, caldo y de ahí quedan cultivo mirándonos, perfecto como si para la la vergüenza pudiera catástrofe que borrarse. vendría. Las noches eran las peores. Mary caminaba por la casa con Annie en brazos, murmurando que tenía que protegerla. Decía que alguien vendría a llevársela, que ya se la habían quitado una vez y no lo permitiría de nuevo. Emil, agotado, intentaba calmarla. Le prometía que nadie tocaría a su hija, que todo estaba bien, pero esas palabras no llegaban al lugar donde Mary estaba atrapada. Para ella la amenaza era real.
La noche del 25 de enero de 1894, la niñera recordaría después que Mary estuvo extrañamente tranquila durante el día. Sonrió de forma forzada, como si hubiera tomado una decisión que nadie más conocía. Cuando cayó la noche, la casa se fue apagando. Emil se retiró a su despacho. La niñera se fue a dormir. Mary, en silencio, caminó hasta el escritorio de su esposo y abrió el cajón donde él guardaba un revólver. Alrededor de las 3 de la madrugada, el primer disparo rompió la calma. Un estruendo seco que atravesó las paredes de la casa. Mary había entrado al despacho. Emil apenas tuvo tiempo de levantarse de la silla antes de caer al suelo. La niñera se incorporó asustada, pero el segundo disparo la congeló en su sitio. Venía del dormitorio de la niña. Mary se había dirigido directamente hacia la cuna de Annie, con la mirada fija y la respiración entrecortada. Nadie sabe con certeza qué pensó en ese instante. Algunos creen que realmente pensaba estar salvando a su hija de un destino peor. Otros, que la psicosis simplemente le arrancó cualquier vínculo con la realidad en cuestión de segundos. El tercer disparo fue el último. Cuando la policía llegó horas después, encontró 3 cuerpos y un silencio imposible de describir. Emil en el despacho, Annie en su cuna y Mary tendida en el suelo, junto a la cama matrimonial. Pero la historia no terminó ahí. Lo que convirtió este crimen doméstico en una de las escenas más macabras y al mismo tiempo más tristes ocurrió después, lejos de las primeras miradas policiales. Antes del velatorio, los cuerpos fueron acomodados cuidadosamente. Emil fue colocado en la cama matrimonial. Annie, retirada de su cuna, fue apoyada entre sus brazos, como si ambos durmieran una siesta. Finalmente, Mary fue dispuesta junto a él, con la cabeza recostada sobre su hombro. La noticia se propagó por la ciudad como un incendio. Los periódicos titularon con frases como «Tragedia indescriptible» y «Madre fuera de sí asesina a su familia». Nadie hablaba de enfermedad mental. El funeral de los Keller se convirtió en un espectáculo público. Más de 5,000 personas acudieron al cementerio, no tanto a despedirlos, sino a ver con sus propios ojos el ataúd triple diseñado especialmente para ellos. Antes de sellar el ataúd, un fotógrafo fue llamado a la casa mortuoria. El encargo era claro: capturar un último retrato de la familia Keller. Uno que no mostrara la sangre ni los disparos, sino una paz cuidadosamente fabricada. Cuando el obturador se cerró, la tragedia quedó congelada para siempre en una sola imagen. La fotografía post-mortem de Emil, Mary y Annie es la prueba congelada de que las enfermedades del alma pueden ser tan letales como cualquier arma, y que el verdadero horror, muchas veces, vive dentro de casa.